Buenas, buenas. En este video vamos a aprender cómo se calcula la derivada por definición. En el video anterior vimos que la definición de derivada, que era este límite que está acá. Si este límite existe y si este límite es un número real, entonces la derivada en ese punto va a ser ese valor. Y ese valor, geométricamente hablando, me está diciendo la pendiente de la recta tangente. O, físicamente hablando, estamos hablando de la velocidad instantánea de ese punto. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver tres ejemplos. En este ejemplo te pido calcular la derivada en 1, que es este puntito que está acá, y calcular la derivada en menos 2, que es este punto que está acá. Si vos te imaginás, ¿sí?, la recta tangente que va surfeando esa función, como habíamos visto en el video anterior, en este caso en particular coincide la recta tangente con la función. Entonces, la derivada de cualquier punto de esta recta, ¿sí?, va a coincidir con la pendiente de esta recta, que sería 2. Si no me crees, porque puede pasar, vamos a hacerlo analíticamente haciendo la definición. Entonces, la definición es, ¿cómo se escribe esto? Primero, f', esto se lee f' de A, o sea, en el punto A, o lo que se podría interpretar como la derivada en un punto A. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada, tengo que hacer este tildecito que está ahí, que se llama prima, ¿ok? Es una forma de escribir la derivada, ¿ok? Entonces, la derivada en el punto A es igual al límite, cuando h tiende a 0, este h era el incremento, y esto es lo que se llama el cociente incremental. Y hacemos la resta. ¿La resta de quién? De f de A más su incremento menos la imagen de A. Entonces ahora vamos a empezar a calcular la derivada en 1. Entonces tengo que completar esta definición. Entonces, en vez de f de A, vamos a hacer f de 1. Mi función es una lineal, entonces, ¿cuál es la imagen de 1? Lo que vamos a hacer es 2 por 1 más 3. Y esto me da 5. Hasta acá no hay ninguna dificultad. ¿Cómo serían menos 2? Bueno, en menos 2 lo hacemos simultáneamente porque es fácil. Hacemos 2 por menos 2 más 3. Esto me estaría dando 2 por menos 2 me da menos 4 más 3 me da menos 1. Perfecto. Ahora vamos a hacer 1 más el incremento. Atenti con esto porque esto es como lo nuevo. Entonces empezamos igual, 2 por, en vez de poner 1 acá, ¿qué vamos a poner? 1 más h. 1 más h. Cierro, más 3. ¿Y cómo se calcula esto? Acá tengo que hacer distributiva. Tuki, tuki. Hacemos distributiva, entonces ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 2 más 2h más 3. Y esto es igual a 2h más 5. ¿Estamos hasta acá? Hermoso. Vamos con el otro. El otro hacemos exactamente igual. 2 por paréntesis. Lo pongo en rojito. ¿Sí? En este caso sería menos 2 más h. Cierro. Más 3. Hago distributiva. Entonces te va a quedar, si hago distributiva, me va a quedar menos 4 más 2h más 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 2h menos 1. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? La definición de derivada. ¿Cómo se hace la definición de derivada? En el numerador, arriba, vamos a poner la resta entre mi incremento, ¿sí?, la resta de estas dos cosas, ¿sí? Sería f de 1 más h menos f de 1, ¿ok? Eso es lo que vamos a escribir en el numerador, lo voy a escribir en negrito. Entonces sería, a ver si me seguís, 2h menos 5 y acá 5. Y le vamos a poner la resta. Acá me equivoqué, sería ahí. Dividido h.
¿Estamos hasta acá? Entonces hago esto menos esto. ¿Y acá qué voy a escribir? Voy a escribir exactamente lo mismo. Hago la rayita de fracción y escribo 2h menos 1 menos 1. ¿Qué pongo en el denominador? ¿Sí? En el denominador pongo h en los dos. Perfecto. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar, se me va a cancelar el 5. ¿Sí? Entonces te va a quedar límite. Importante acordarte que esto es un límite. Límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 2h sobre h. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí y te voy a decir por qué. ¿Qué te queda en el otro? Acá te queda menos 1 más 1, se me van a cancelar, entonces te va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 2h sobre h. ¿Qué pasó? Independientemente de los puntos, llegué a lo mismo. ¿Siempre va a pasar esto? No, no. ¿Por qué pasa esto? Porque es una función lineal. Entonces se me cancelan los incrementos, y antes, importante esto, antes de hacer tender el límite, porque se me fueron las h, esto tiende a 2. O sea, esto es 2. Esto es 2. Y esto es 2. ¿Qué quiere decir? Que la derivada en 1 me da 2 y la derivada en menos 2 es 2. ¿Y qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta tangente en el punto 1 es 2 y en el punto menos 2 es 2. Tiene lógica, porque habíamos dicho que si yo imagino una recta tangente, me coincidía. Lo que voy a graficar ahora lo voy a graficar en violeta, es la función derivada. ¿Ok? Esto es un adelanto. Porque dijimos, entonces, que ¿cuánto es la derivada en 1? 2. ¿Y cuánto es la derivada en menos 2? 2. Y en todos los puntos, 2. Entonces, vamos a graficar. Esto es f' de x, ¿sí? Y esto que está acá es f de x. ¿Ok? Entonces, tenemos mi función derivada. ¿Tá? Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la derivada de 5x menos 3? Vos me vas a decir 5. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque es la pendiente. Y si yo te digo, ¿cuál es la derivada de menos 1 medio de x más 8? Vos me vas a decir menos 1 medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la pendiente de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de cualquier función lineal del universo? Su pendiente. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de 3? Imagínate la pendiente de 3. ¿Sí? 0. Entonces la derivada de una constante es 0. Pero bueno, esto es un adelanto. Bien, por ahora quiero la definición. Vamos con esta. Vamos con una cuadrática. Ejemplo 2. Tengo una función cuadrática con ramas para arriba, raíces 0 y 2. Hermoso. Quiero la derivada en 0. Imagínate la recta tangente. Imagínate una recta tangente que va como surfeando esto. Bueno, esto surfea como en el subsuelo más o menos, pero bueno, como que está surfeando, ¿sí? Va ahí por arriba o por abajo de esa curva. Entonces vos ya, tu cerebro se lo tiene que imaginar. No te lo imaginas, te ayudo, ¿sí? No te lo imaginas, te ayudo. Esta es la función, ¿sí? Esta es la función, a ver si la puedo agrandar un poquito acá. Bien, entonces, este es mi punto, el punto A, donde yo quiero hacer las derivadas. Entonces, mirá lo que pasa. Acá la derivada, ¿sí? Va disminuyendo, ¿sí? Esta es la que estoy calculando. ¿Entendés? Esa es la que vamos a calcular. Sigue, acá me va a dar 0, ¿sí? Y después aumenta. Entonces, esta es la que quiero calcular. ¿Estamos? Bien. Me tiene que dar negativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tu cerebro tiene que imaginarse. Yo te pido en 0, vos te imaginás una recta tangente. Te pido en 3, te imaginás otra recta tangente, ¿ok? Ahora vamos con 0.
tengo que hacer la definición. Entonces, arranco f de 0. F de 0, reemplazo en 0, me queda 0 al cuadrado menos 2 por 0, esto es 0. 0 más h es f de h, ¿ok? Esto es lo mismo que f de h, porque estoy sumándole 0. Bien, entonces, vamos con f de h. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar h al cuadrado menos 2h. Listo, perfecto. ¿Cómo hago la definición de derivada? Listo, la derivada en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De esto, te lo marco en rojo, de esto menos esto. Pero como estoy restando 0, te lo voy a escribir, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, me quedaría h cuadrado menos 2h menos 0 dividido h. Esto es igual a límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado menos 2h sobre h. Ojo lo que me vas a decir ahora, no me digas, cancelo las h, esta con esta. No, no se puede, ¿sí? ¿Cuándo puedo cancelarla? Cuando tengo una multiplicación acá. Entonces, ¿cómo genero esta multiplicación? Tengo que hacer factor común. Voy a resolver el límite. Arriba tiende a 0, chiquitis, y abajo también. Entonces es un 0 sobre 0. ¿Cómo se resuelve un límite con una indeterminación del tipo 0 sobre 0? Factorizo, ¿ok? ¿Cómo se factoriza esa cuadrática hermosa que está ahí arriba, ¿sí? Que está acá en el numerador? Factor común. Entonces, ojo la prolijidad. Límite. Cuando h tiende a 0, saco factor común h. Si saco factor común h, me queda adentro h menos 2 sobre h. ¿Qué hago? Cancelo las h, me vuelvo loca. Si cancelo las h, salvé la indeterminación. Ahora sí puedo calcular el límite. Hago tender a 0. Cuando hago tender a 0, ¿a qué tiende este hermoso límite? Este hermoso límite tiende a menos 2. Freno acá. ¿Qué quiere decir? Que la derivada en 0 me da menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta tangente es menos 2. Entonces, agarro y digo, estoy haciendo la derivada ¿en dónde? En este punto. ¿Qué te dio? Pendiente menos 2. ¿Qué quiere decir pendiente menos 2? Corro 1, bajo 2. ¿Te acordás? Segundo año. Cualquiera, dije. El año que ha pasado. Y ahora trazo la recta. Ay, trazo la recta. Bueno, imagínate que es una recta, ¿no? Bien, esta es la recta tangente. ¿La derivada qué es? La derivada es la pendiente. Esto que está acá, 1 menos 2. Esa es la pendiente. Esa es la derivada. ¿Estamos? ¡Ay, qué fea esta recta que me quedó! Bien, ¿está? Bien, perfecto. Esto es lo que nos había dado en el GeoGebra. A ver acá, ¿sí? Obviamente está hermosa. Bien, perfecto. Sigo. Ejemplo 3. Esta está buenísima. Quiero la derivada. Si yo te digo derivada, vos te imaginás, ¿sí? La recta tangente. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con la función módulo? Hermosa función. La función módulo está compuesta por dos lineales. Quiere decir que una derivada va a ser para los negativos y otra derivada va a ser para los positivos porque tiene dos inclinaciones distintas, ¿ok? ¿Qué te pide Gandolfi? Solo para molestarte te pido la derivada en 0, ¿sí? Que es el vértice de la función módulo. Ok, ¿qué pasa acá? Pensemos lo siguiente. En este lado que está acá, ¿sí? Si vos te imaginás la recta tangente va a coincidir con la pendiente que va a ser menos 1, ¿sí? Y de este lado, para los positivos, va a ser 1, pero yo te pido en 0, ¿sí? Solo para molestarte. Bueno, vamos a hacerla. Ahí vas a decir, ¿pero qué pasa con la recta tangente? Porque me quedaría acá la recta tangente. Bien, vamos a hacer la imagen de 0. La imagen de 0, tengo que hacer módulo de 0. Módulo de 0 es 0. Módulo de 0 más h, lo que estoy haciendo es f de h. Y esto me da módulo de h. Módulo de h. Perfecto.
Vamos a hacer la derivada. La derivada entonces tengo que hacer, en el denominador me va a quedar h y en el numerador tengo que hacer esta resta. Tengo que hacer esto menos esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces me va a quedar módulo de h menos 0, me va a quedar módulo de h. ¿Qué pasa con esto? Como por la definición de módulo, tengo que abrir en 2, ¿sí? Porque justo estoy haciendo en 0. Entonces, abro mi módulo. Si abro mi módulo, si este 0 es negativo, ¿sí? Estaríamos hablando de un número negativo, tendría que aplicar el opuesto. Por lo tanto, me va a quedar menos h, acordate por la definición de módulo. Y acá me va a quedar el mismo. ¿Sí? Si era positivo el valor, era el mismo valor, y si era negativo, tengo que aplicarle el opuesto. Bien, listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Cancelo, tuki tuki, me va a quedar 1. Tenía lógica, porque dijimos que esta pendiente era 1. Y acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1. Y tiene lógica también, porque es la pendiente de esta recta. Ok, ¿qué pasa con el límite? ¿Existe el límite? No. No existe el límite. ¿Por qué no existe el límite acá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en presencia que los laterales son distintos, por lo tanto se produce un salto, ¿ok? Por lo tanto no existe el límite. Entonces digo que no existe la derivada. Repito, los laterales me dieron distintos, ¿sí? ¿Qué decíamos? Cuando los laterales son distintos se producía un salto. Entonces no existe el límite. En este caso, este límite representa la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Te muestro gráficamente lo que te estoy diciendo. Acá tengo mi función módulo. Acá te estoy diciendo que no existe la derivada en este punto porque no existía el límite. Mirá lo que pasa. En este lado, dijimos, en los lados negativos, me decía la función, la derivada, que era menos 1. Mira, acá estoy haciendo, está trasladándose el punto y acá me indica la derivada, ¿ok? Mira lo que pasa. Esta es la función derivada, lo que me marca en azul, ¿ok? ¿Qué pasa en 0? En 0 se produce este salto que habíamos dicho. Entonces, si la función derivada, que es la que está marcada en azul, hay un salto, estoy diciendo que ahí no va a existir la derivada. ¿Sí? Entonces, en la función derivada, cuando hay una discontinuidad, no existe la derivada. ¿Sí? Es buenísimo esto, me encanta. Bien. Orgullosa de mi gráfico. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, en análisis matemático se llama pico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio abrupto de la recta tangente. Vos imagínate la recta tangente acá y en 0, ¡tuc!, hace un cambio, una violencia. ¿Sí? La derivada es muy sensible, entonces no acepta un pico. Siempre que vos veas una función, fíjate que acá no hay un pico, acá es como armonioso, la recta tangente va variando, ¿sí? La pendiente de la recta tangente fluye, digamos. Acá no, acá hay un cambio violento. Ese cambio violento, en la función derivada, estamos hablando de un salto, ¿ok? Bien, listi. Terminé.